En este problema nos piden calcular el campo magnético B entre dos planos infinitos, paralelos, por los que circulan dos corrientes de densidades J sub S, corrientes de densidades J sub S hacia arriba positivo en la dirección y sentido del vector K en el plano de la izquierda, y menos J sub S, la misma dirección pero sentido contrario en el plano de la derecha. Estos dos planos están a la distancia D y nos piden calcular el campo magnético en un punto P interior a los dos planos a partir del potencial vector A que generan dichas corrientes en estos planos. Bueno, pues vamos a aplicar la ecuación que obtuvimos anteriormente para el potencial vector A, que era igual a mu sub 0 partido por 4pi por la integral extendida al volumen V de la densidad de corriente J por la diferencial de volumen partido por R minúscula, siendo R minúscula la distancia de cada diferencial de volumen al punto P en el que vamos a calcular el potencial vector. En este caso, en vez de ser una J, una densidad de corriente volumétrica, va a ser una densidad de corriente superficial. Entonces, A será igual a mu sub 0 partido por 4pi por una integral de superficie de J sub S, que es la densidad superficial de carga, por la diferencial de superficie partido por R, distancia de cada diferencial de superficie al punto P. Vamos a definir en el plano de la izquierda y en el plano también de la derecha como diferenciales de superficie anillos que tienen un radio R, anillos circulares, un radio R mayúscula y un espesor diferencial de R. O sea que las diferenciales de S van a ser iguales a 2 pi R mayúscula por la diferencial de R mayúscula. En ambos planos. En el plano de la izquierda, el potencial vector correspondiente A, que será igual a mu sub 0 partido por 4pi por la integral de J sub S por la diferencial de S, que es 2pi R mayúscula por diferencial de R mayúscula partido por R minúscula, que es la distancia de cada diferencial de superficie al punto P. Cada diferencial de superficie elemental es una parte del anillo, y esas partes del anillo todas ellas tienen la misma distancia R al punto P, que está a la distancia X del plano de la izquierda y a d menos X del plano de la derecha. X, para lo que vamos a hacer ahora, para la integración que vamos a hacer ahora, es una constante, La variable va a ser R, por eso pongo una integral simple que va a variar entre qué límites, entre 0 e infinito. Esos serán los límites de integración. Y R, como hemos dicho, R minúscula, ¿qué valor tendrá? Pues será x cuadrado más r cuadrado elevado a un medio, más r mayúscula al cuadrado. Esa será la parte correspondiente a el plano de la izquierda. El plano de la derecha, la única diferencia es que en vez de x es d menos x. Todo lo demás es igual. Luego entonces
yo puedo... También cambia que J sub S, en vez de ser hacia arriba, es hacia abajo. Luego, para la parte de la derecha, del plano de la derecha, pongo un menos delante y pongo J sub S también. Pongo el menos delante, lo saco fuera de la integral. También será por 2 por pi por r mayúsculas por diferencial de r partido por, y en vez de x2 será d menos x, es la distancia del punto P al plano. Para r, o sea, para la distancia de cada diferencial, si lo llamamos r minúscula, pues será d menos x al cuadrado más r mayúscula al cuadrado elevado a un medio. Y esa será la expresión de partida del potencial vector. También la R mayúscula variará para esa integral de 0 a infinito. Estas integrales son divergentes con R mayúscula, pero vamos a ver que la diferencia no lo es. Vamos a utilizar un cambio de variable para cada una de ellas para facilitar la integración. Bueno, podemos sacar fuera de las integrales j sub s, sacarlo fuera, y el 2pi. Entonces me queda que A potencial vector es igual a mu sub 0 por j sub s, que es j sub s módulo por el vector unitario k. Tal como lo hemos dibujado aquí, el eje z, el versor k, coincide con la dirección de las densidades de corriente. Partido por 4pi, pero como saco también el 2pi fuera de las integrales, me va a quedar aquí un 2. Y ahora tengo aquí la integral de 0 a infinito de r mayúscula por diferencial de r partido por x2 más r mayúscula al cuadrado elevado a un medio menos la integral de 0 a infinito de r mayúscula diferencial de r mayúscula partido por d menos x al cuadrado más r mayúscula al cuadrado elevado a un medio. Los cambios de variables que vamos a hacer para estas integrales van a ser los siguientes. Este denominador en realidad es r minúscula. Pues vamos a llamarle r minúscula a x2 más r mayúscula al cuadrado elevado en medio. Y vamos a calcular diferencial de r minúscula, que será igual, derivando aquí respecto de r mayúscula, será 2r y multiplico por la diferencial de r y ahora divido por 2 veces la raíz, que es 2 por x2 más r mayúscula al cuadrado elevado a un medio. El 2 y el 2 lo puedo eliminar y esto es r minúscula. Luego si lo paso al primer miembro me queda que r minúscula por diferencial de r minúscula es igual a r mayúscula por diferencial de r mayúscula. Con lo que esta integral se me simplifica muchísimo porque me va a quedar la integral de la diferencial de r minúscula.
ahora lo veremos. Los límites de integración habrá que variarlos, porque si antes variaba r mayúscula de 0 a infinito, como vamos a utilizar la variable r minúscula, que es igual a x2 más r2 elevado a medio, para r mayúscula igual a 0, r minúscula es x. Y para r mayúscula infinito, la r minúscula es infinito también. Luego, esos serán los límites de la integral correspondiente a esta expresión, la primera. En la segunda integral, pues hacemos un cambio similar y le vamos a llamar q a la distancia del punto P a cada diferencial de superficie. O sea que al denominador este le vamos a llamar q, que va a ser igual a d menos x al cuadrado más r mayúscula al cuadrado elevado a un medio. Si diferencio aquí, me va a quedar pues una expresión similar a esta, pero el denominador en vez de este va a ser este, que es q también. Luego, operando y diferenciando y operando, me va a quedar la misma expresión que aquí, pero en vez de con r minúsculas, con q. Q por diferencial de q va a ser igual a r por diferencial de r. La q es la variable del denominador de esta segunda integral. Luego entonces, aquí, si r variaba de 0 a infinito en esta integral, la segunda, q variará para r igual a 0, q es d menos x al cuadrado elevado a un medio es d menos x. Y el límite superior sigue siendo infinito. Bueno, pues si sustituimos aquí, ¿qué me queda? Me queda que a es igual a mu sub 0 por j sub s por el versor k partido por 2 por la integral de 0 a infinito. La primera es de x a infinito, sustituyendo la variable r mayúscula por la r minúscula. De x a infinito. R minúscula por diferencial de r es igual a r mayúscula por diferencial de r. Luego, si sustituyo r mayúscula por diferencial de r por r minúscula por diferencial de r minúscula. Y el denominador es r minúscula. Luego entonces quitamos las r minúsculas, denominador y denominador, y me queda esta integral sencilla de la diferencial de r de x a infinito. Menos, operando aquí igual, q diferencial de q es igual a r diferencial de r. El denominador es q, pues me va a quedar q por diferencial de q partido por q. Y los límites de menos x, como hemos visto, e infinito. Ya no lo escribo porque la operación que voy a hacer aquí sería la misma que he hecho en esta primera. Esta diferencia no es divergente. Cada una de ellas sí es divergente. Si ponemos el infinito va a salir infinito cada una de ellas. Pero si vamos a operar con el límite de una variable que vamos a hacer que el límite superior sea esa variable, vamos a llamar a la variable n. O sea que el límite superior lo vamos a llamar n. Y vamos a hacer que esto sea el límite cuando n tiende a infinito de la diferencia de estas dos integrales, de x a n de diferencial de r
menos d menos x a n de diferencial de q. Esta expresión es exactamente igual que esta, lo que pasa es que n lo consideramos como una variable que tiende a infinito. Si la sustituimos, naturalmente me va a quedar esta expresión, pero lo que vamos a hacer va a ser hacer primero la integral y luego hacer el límite. Entonces, si hacemos primero la integral, nos queda que a es igual a mu sub 0 por j sub s por el versor k partido por 2 por el límite cuando n tiende a infinito de esta integral de la diferencial de r es r, que con los límites n y x es n menos x. Y esta otra es menos la integral de diferencial de q es q para el límite superior n, y el límite inferior d menos x, menos d menos x con este menos es más d menos x. Como n y n desaparecen de esta expresión, ya el límite no tiene efecto, porque está para n igual a infinito. Luego me queda esta sencilla expresión de mu sub 0 por j sub s por k partido por 2 por d menos 2x. Luego ese es el potencial vector, de el sentido de k y dirección de k, del versor unitario, según el eje de las zetas. Bueno, pues ahora ya podemos aplicar el que campo magnético B es igual al rotacional del potencial vector A. Si hacemos eso, ¿qué me queda? Como el rotacional es igual al determinante de los versores unitarios IJK en la primera fila y las derivadas parciales respecto de x, respecto de y respecto de z en la segunda fila, y en la tercera fila las componentes del vector A, que solo tiene componente según k, luego es una, le vamos a llamar a sub z. 0, 0, componente en x, componente en y a sub z, componente en k. Si desarrollamos por los elementos de la primera fila el determinante, me queda que esto es igual al vector unitario y por la derivada de az respecto de y, parcial. La otra derivada respecto de z, aquí hay un 0, j, el otro vector unitario, su componente sería derivada de az respecto de x, la otra derivada es 0. Y la componente en k también saldría 0. Luego entonces aquí la derivada de az respecto de y, puesto que az, componente del vector, potencial vector, solo tiene variable x, esta componente sería 0. Luego entonces, si derivo esto respecto de x, que es la componente en j, derivada de d menos 2x es menos 2, derivando respecto de x. Menos 2 con el 2 queda menos 1,
menos 1 con el menos se convierte en un más y me queda que esto vale mu sub 0 por j sub s por vector unitario j.